Cristian Acosta Durán dijo: ¿crees que el dicho que el pueblo tiene el gobierno que merece existe? No. No, y ese ha sido una especie como de coartada para culpar a las víctimas. Y es el mismo mecanismo de culpar a las víctimas. Si te rompieron la cara es porque tú te lo estabas buscando. Si te violaron es porque traías minifalda. Y no, a las víctimas no las puedes responsabilizar. No todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Yo no creo que ningún pueblo tenga realmente el gobierno que se merece, porque toda la gente se merece cosas mejores, incluso el mejor gobierno que te puedas imaginar. Y yo pensaría, en este momento en el planeta, el de Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, por ejemplo, me parece un gobierno admirable y defendible por muchos conceptos, o el de Trudeau en Canadá. Pero la forma en que se llega al gobierno implica muchísimas cosas que están fuera del control del votante, desafortunadamente, especialmente en tiempos del populismo. Entonces, cuando alguien te embauca para que votes por él y luego te traiciona cuando está en el poder, no te lo mereces. Es absurdo pensar que te lo mereces, es absurdo pensar que tenías que haberlo sabido. Pero no tenías que haberlo sabido. Mientras mayor control hay de una sociedad sobre su gobierno, menos posibilidades hay de que pase esto. Pero en la gran mayoría de los gobiernos atroces que se tienen, no es responsabilidad ni lo merece la gente que lo sufre. Me deja con un muy mal sabor de boca oír eso todas las veces que lo escucho, porque me dice que la gente está tratando de eludir las responsabilidades que implica el tener, el ejercer el gobierno en contra de la ciudadanía, el ejercer una dictadura, el ejercer un autoritarismo populista, el violentar la voluntad democrática al hacer cosas que no estaban en tu programa y no hacer las que sí estaban en tu programa. Y el gobernante se puede lavar las manos y decir: bueno, pues que ustedes se lo merecen, esto es asunto de ustedes, no mío. Eso no me parece asumible, ni me parece razonable. No creo que todo el mundo tenga el gobierno que se merece, ni mucho menos.